Este sermón fue predicado el 27 de abril en la ciudad de Gdansk, Polonia, por el pastor Paweł Bartosi, titulado El primer y último Adán, basado en Romanos capítulo 5, versículo del 12 al 21. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Porque antes de la ley había pecado en el mundo, pero cuando no hay ley, no se inculpa de pecado. Pero reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no cometieron la transgresión de Adán, el cual es la imagen del que había de venir. Pero no sucede lo mismo con la caída, así también con la gracia. Porque si por la transgresión de un solo hombre murieron los muchos, mucho más abundaron para los muchos la gracia de Dios y el don por la gracia de un solo hombre, Jesucristo. Y el don no es tanto el resultado del pecado de un hombre, porque la sentencia de una sola transgresión trajo condenación, pero el don de la gracia trae justificación por muchas transgresiones. Porque si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, lo que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Por tanto, así como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, así también por la justicia de uno vino la justificación que da vida a todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que las transgresiones abundasen. Pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó por la muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Dios podría haber visto la caída de Adán como un proyecto inútil, basándose en el principio. Creé al hombre para que tuviera una relación conmigo, pero fracasó. El hombre se apresuró a desobedecer y elegir la palabra del diablo sobre la palabra de Dios. Dios podría haber completado un proyecto llamado hombre, pero en su gracia Él no hizo esto. Adán cayó, pero Dios no solo no nos dejó en un estado de muerte y oscuridad. El nuevo Adán nos enseña que hemos recibido más en Cristo de lo que Adán tenía antes de la caída. Diremos más sobre esto, pero comencemos de nuevo con el importante recordatorio de que en el pasaje de hoy todo el argumento de Pablo se basa en la suposición de que Adán era una figura histórica y que el relato de la caída en Génesis es una narración histórica. Si negamos que la muerte y el pecado tienen su origen en la desobediencia de Adán en el jardín, entonces, ¿cómo podemos decir que la vida y la salvación vinieron a través del último Adán? Si Adán no existió y no rompió nada, entonces, ¿qué vino a arreglar el último Adán? Si Adán no existió ni cayó, aunque la Biblia dice que sí existió y cayó, entonces es una pérdida de tiempo buscar la salvación hasta el último Adán. Si negamos que estábamos perdidos en el primer Adán, no podemos afirmar que somos salvos en el último Adán. Adán recibió un mandato claro de Dios de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Cuál fue el resultado? Muerte. Versículos del 12 a 14. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La muerte vino por el pecado. La muerte no es una cosa natural en el mundo. La muerte no existía en el mundo primitivo. La existencia de la muerte significa que la comunión del hombre con Dios ha sido rota. La muerte es un intruso en el mundo. La muerte no solo vino por el pecado, sino también por el pecado de un hombre
Estoy hablando de Adán, por supuesto, aunque Eva fue la primera en coger el fruto. Adán fue designado por Dios como cabeza de toda la humanidad. Y por un solo pecado vino la muerte. Y no solo para Adán, sino para todos nosotros. Por lo tanto, existe algo llamado pecado original. ¿Qué significa? Cuando Adán pecó, nosotros pecamos. 1. El pecado de Adán es nuestro pecado. Cuando Pablo dice, por cuanto todos pecaron, no quiere decir que todos los hombres hayan pecado y por tanto mueran. Los bebés, por ejemplo, no pecan, pero también mueren. Más bien, el punto es que todos pecamos cuando Adán pecó. No tiene sentido decir que no está bien. No tiene sentido protestar diciendo que ya no habría actuado de manera diferente a Adán, porque nosotros mismos actuamos como Adán todos los días. El pecado original también significa que tenemos la naturaleza pecaminosa de Adán y por eso también pecamos. La pertenencia a la familia de Adán se aplica a todos nosotros en virtud del nacimiento, pero pertenecer a la familia del último Adán no es a través del nacimiento físico, sino del nacimiento espiritual a través de la fe. Para que una persona sea transferida a la familia del último Adán, debe confiar en Jesús. No es posible pertenecer a ambas familias, o bien uno está en Adán, o bien uno está en Cristo. Cuando alguien dice que como seres humanos todos somos hermanos y hermanas, sí lo somos, pero en Adán. Todos venimos de un mismo Padre, pero no todos somos hermanos y hermanas espirituales. En sus cartas, Pablo llama a los creyentes en Cristo hermanos. Somos hermanos en Cristo, así que o perteneces a la familia de Adán o a la familia de Cristo. Pablo continúa diciendo que la prueba de que el hombre muere no porque quebrantó la ley, sino por el pecado de Adán, es el hecho de que la gente murió entre los tiempos de Adán y Moisés. Versículo 14. Pero reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no cometieron la transgresión de Adán, el cual es la imagen del que había de venir. Juan Crisóstomo escribió: no fue el pecado de quebrantar la ley, sino el pecado de desobediencia de Adán lo que arruinó todo. ¿Cuál es la evidencia de esto? El hecho es que incluso antes de la ley todos morían. Antes de que se diera la ley, moría la gente por sus propias transgresiones. ¿No? Sus muertes no fueron resultado de sus crímenes. La razón por la que murieron fue porque todos pecaron en el pecado de Adán. Lo que hizo su representante les afectó personalmente a cada uno de ellos. La acción de uno afectó a todos. El pecado de uno destruyó a muchos. Juan Crisóstomo sigue diciendo: si un judío te preguntara cómo es posible que por el poder de un solo Cristo el mundo se salve, pregúntale cómo es posible que por la desobediencia de un solo Adán el mundo entero haya sido maldecido. Es importante destacar que Pablo no está diciendo que todos los hombres morirán porque son como Adán, sino porque todos estamos en Adán. Cuando Adán pecó, nosotros también pecamos. Esta enseñanza suena extraña a los oídos occidentales modernos y a veces es objetable. ¿Por qué? Porque somos individualistas. El hombre occidental es individualista y percibe a la humanidad como un conjunto de individuos independientes. Nos sentimos indignados cuando escuchamos que nuestra situación es resultado de la decisión o acción de otra persona. Pero la Biblia habla claramente del principio de representación. Además, en el mundo de Dios todo el mundo ve que esto es así. Cuando los padres firman un contrato para comprar un apartamento, sus hijos se mudan con ellos. La decisión de uno
influye en la situación de otros. Otros ejemplos: el jefe de Estado puede declarar la guerra a otro país. La gente no decide declarar la guerra votando. Permítenos e incluso esperamos que quienes están en el poder hagan esto. Si los que están en el poder declaran la guerra, no podemos decir, bueno, no, estoy en guerra con este país. Si los representantes declaran la guerra, es como si ustedes declararan la guerra. Ellos hacen la paz, ustedes hacen la paz. El acusado contrata un abogado para defenderlo. Un abogado representa a un cliente ante el tribunal y recibe poder para actuar en nombre del cliente. El hecho de que Dios ajuste cuentas con nosotros a través de nuestro representante, contrariamente a las apariencias, es en realidad una buena noticia para un cristiano, porque no solo caigamos en Adán, sino que también hemos recibido la reconciliación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 11. No estábamos en el paraíso, pero tampoco estábamos en el Gólgota. Así como en Adán todos pecamos, así también en Cristo los que confían en Él son redimidos y salvados. Por tanto, Adán como Cristo son cabezas del pacto de aquellos a quienes representan. Adán y Cristo son los fundadores de las razas. Ambos son padres de sus hijos. Esto es un paralelo, pero también hay un contraste. Adán trajo el desastre, Cristo trajo la salvación. Adán trajo el pecado, la condenación, el reino de la muerte. Cristo, el último Adán, trajo el don gratuito de la justificación y el dominio de la vida. Adán destruye a todos los que representa. Cristo trae una abundancia de gracia a todos aquellos a quienes Él representa. Lo importante, el poder salvador de Cristo supera el poder destructor de Adán. En Jesucristo recibimos más bendiciones de las que perdimos en Adán. ¿Por qué? ¿Cómo? Ahora, después de la declaración, Adán estaba en un estado de elegir entre el bien y el mal. Podía elegir entre la vida y la muerte, la palabra de Dios o la palabra de la serpiente. Sin embargo, en Cristo no hay opciones de condenación y de muerte, porque Cristo, resucitado de entre los muertos, no muere. Por lo tanto, aquellos que reciben nueva vida al nacer de nuevo no perecerán para siempre. John Grace Machen escribió: Adán era justo ante Dios antes de la caída, pero aún podía caer de esa justicia. Quienes fueron salvados por el Señor Jesucristo no solo llegaron a ser justos ante Dios, sino que también fueron incapaces de caer de ella. Su tiempo de prueba había terminado, porque Cristo lo había aprobado por ellos. Si el hombre redimido pudiera regresar a un estado de muerte, significaría que el Cristo resucitado podría morir, y esto es imposible. Por tanto, el poder salvador de Cristo supera el poder destructor de Adán. A Pablo le gustan frases como tanto más, versículo 15, y tanto más, versículo 17, para mostrar que la obra de Cristo es capaz de derrotar, aniquilar y revertir todos los efectos de la obra de Adán, y aún nos traerá mucho más de lo que hemos pedido. Citando nuevamente a Juan Crisóstomo dice, por ejemplo, si alguien encarcelaba a alguien que le debía 10 denarios, y no solo a él, sino también a su esposa, hijos y sirvientes, y otro llegaba y pagaba no solo los 10 denarios, sino que le daba 10,000 talentos de oro, y conducía al preso al palacio imperial, al trono del poder más exaltado, y lo hacía partícipe de la más alta gloria y esplendor.
Y quien había tomado prestado los 10 denarios ya no podía reculparlos. Así sucedió con nosotros. Cristo pagó por todos nosotros mucho más de lo que debíamos, tanto más como el inmenso mar es comparado con una pequeña gota. Así que si alguien acusa a la Biblia de decir que es injusto, que por Adán el pecado entró en todo, responda que es injusto que en Cristo hayamos recibido mucho más de lo que Adán perdió, porque en Cristo tenemos bendiciones que Adán no tuvo. No estamos en el mismo lugar en el que estaba Adán antes de la caída. Así que la pregunta clave que Pablo hace aquí es: ¿cómo llegamos a ser justos ante los ojos de Dios? Esta es una pregunta importante porque actualmente hay muchas respuestas diferentes. Muchos sistemas religiosos hablan de mérito, esfuerzos y obras que pueden reducirse en una sola cosa: autojustificación. Dios te considerará justo si sigues ciertas reglas. Haz esto, no hagas aquello, y quizás Dios te considere justo. Y mientras vivas, nunca podrás saberlo. Pero la respuesta de Pablo es sencilla. ¿Cómo llegamos a ser justificados por la desobediencia de uno? Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. En resumen, en esta sesión de Romanos, Pablo nos enseña que el pecado es tanto el acto pecaminoso como el estado, el poder al que estamos sujetos. Anteriormente, Pablo usó la palabra pecados para referirse principalmente a malas acciones o transgresiones de los mandamientos de Dios. Ahora utiliza el singular, hablándonos del pecado como una fuerza, un principio que nos pesa a todos, que viene de nuestro corazón y fluye a través de nuestros corazones desde Adán. Es decir, todas las personas son culpables, no solo por sus propios actos de pecado, sino que son culpables por quienes son en Adán. Son pecadores porque el poder del pecado es inherente a su naturaleza. Pablo dice que el pecado es más que un simple acto de voluntad humana. También lo define como un principio o ley que opera en el corazón humano. Observemos anteriormente que el apóstol Pablo le gusta mucho pensar en términos de cuánto más. Anteriormente, en el capítulo 5, utilizó el argumento de cuánto más cuando escribió: porque si siendo enemigos fuiste reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Romanos 5:10. Aquí habla de la caída de Adán. Le añade: mirad la caída, y no uséis este acontecimiento para destruir vuestra fe, sino más bien para edificarla. El único problema del mal que tenemos aquí es que el mal será pisoteado hasta la muerte en la historia humana por la bondad de Dios, comparado con el venidero reino de la gracia del reino de la muerte. Es débil y anémico. La vida es consumida por la muerte. Los sufrimientos de este tiempo presente no son ni siquiera comparables con la gloria venidera. Romanos 8:18. Porque considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esto significa que la obra del último Adán no excede la corrupción del primer Adán en un 15 o 20%. No es la mitad de extenso. Douglas Wilson dice: la buena noticia es esta: toda la crueldad, toda la maldad, todo el pecado será absorbido por un océano de infinita bondad y gloria. Toma un solo carbón encendido de maldad humana y tíralo en medio del Pacífico. No tienes que preocuparte de que nada se enciende. Para nosotros, esto significa una aplicación sencilla: descansar en la obra perfecta de Cristo y vivir en su alegría y paz.
en Él y por medio de Él haber recibido la justificación, la santidad y todas las promesas de vida eterna y perseverancia. Él no te defraudará. Él es tu amigo para siempre. Amén.